Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Descubre TV. Les saluda aquí en el micrófono José Jesús Flores Ríos, allá en los controles ni más ni menos que nuestro productor Miguel Ordóñez y nuestra floor manager, como siempre, Dani. Un saludo y también, bueno, agradecer a todos nuestros promotores para que esto siga funcionando. Hacienda de la Campana, la terraza Hacienda de la Campana, uno de nuestros mejores eh, patrocinadores, y también Sales a Somali. Muchísimas gracias. Si quieren ser parte de esta familia, pues comunicarse a nuestras redes sociales, sobre todo con la productora Nefor. Ahí vamos a estar. El día de hoy tenemos algo muy interesante, una gran mujer, una gran persona, ni más ni menos que Griselda Olvera Americano. Así es. Está aquí con nosotros Griselda. Hola Jesús, muchas gracias. Qué bonita presentación. Promotora, artista, artesana, madre de familia, Sí. Tienes bastantes actividades, promotora de la lectura, una de las También que creo que es una de las partes más importantes y que ahorita te has enfocado muchísimo en esa parte, sí, ¿no? Sí. Pero poco a poquito vamos a ir desglosando. Vamos llegando ahí. Sí, claro. ¿No? ¿De dónde viene Griselda? ¿Quién era Griselda de niña? Sus padres, sobre todo esa parte que creo que estamos tratando de retomar y darle esta parte de valor a los viejos, claro. a las raíces, claro. Porque creo que somos lo que somos precisamente por ellos. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, pues mi papá es Manuel Olvera, es artesano de aquí, de Tonalá. Él toda la vida ha sido artesano. De hecho, pues aquí tenemos varios trabajos de él. Él es, bueno, de él aprendí este amor, ¿no? A la artesanía, claro, que me encanta, y que también la familia de mi papá hacía loza de barro también, entonces claro, pues de ahí viene mi raíz tonalteca. Mi mamá no era de aquí, mi mamá era de Yagualica, pero pues se vinieron a vivir aquí desde muy jóvenes, y pues mi mamá también al final terminó siendo artesana, apoyando a mi papá con esto de la artesanía. Mi mamá también pintaba, bordaba. Mi mamá también era una mujer muy activa y muy de manos mágicas, como muchas mamás, yo creo. Claro, y que hacían lo que se podía con lo mucho y lo poco, ¿no? Así es, mi mamá era costurera porque la vida así decidió que tenía que ser, ¿no? También aprendió a hacer ropa, bordaba, pintaba, era una gran cocinera también, así es que sí. De ahí viene mucho de lo que sé y de lo que soy. Claro. ¿Empezaste a pintar a los cuántos años, Gris? Porque creo que empezaste a pintar, ¿no? Mi papá, pues ha sido artesano toda su vida y mucho tiempo le llevaban trabajo a casa. Claro. Me acuerdo que llegó a pintar también de estas, ¿cómo se? Cabeceras de de recámaras. Ajá, se las llevaban las cabeceras y ahí pues pintaba, hacía arte, decoraba tipo de muebles y burós. Esos le llevaban a la casa, también pintaba loza, obviamente. Y ahí pues nosotros éramos sus chalanes, así es que, y yo soy la mayor de todos, así es que me tocaba un rato cuidar a los hermanos y otro rato ayudarles a fondear, a pintar. Nunca sombreé, porque eso sí, mi papá era el que daba la última pincelada en las piezas, pero claro, sí me llegó a tocar también desde los 10 años, ya debíamos apoyar. ¿Y cuál fue tu primer encuentro con la parte formal de la cultura? Porque no es que demerite el valor de la artesanía o de los grandes artesanos, sino esta parte como promotora, porque al fin y al cabo creo que te enfocaste más hacia la promoción que hacia promoción y difusión, que hacia la creación como tal, ¿no? Fíjate qué bueno que lo dices así, porque sí es cierto. Bueno, uno cuando ya naces en esos talleres artesanales que se vuelve cada hogar, en Tonalá creo, y en muchos lugares de México que trabajan diferentes artesanías,
naces ya dentro del taller artesanal, ¿no? Sí. Y no te das cuenta cuando ya estuviste enredado en todo esto porque ya viene dentro de la dinámica familiar. Claro. Pero justo dices cuando yo tomé conciencia y dije, esto quiero, esto me gusta y aquí empiezo, fue cuando empecé a trabajar primero en la biblioteca, en la biblioteca Jaime de Anesagastegui Llamas. Claro. Ese fue mi primer trabajo como en este ámbito cultural y me encantó, porque la verdad yo en casa no había los recursos económicos como para estar comprando libros, pero a cambio de eso yo tenía grandes narradores de historias con mis abuelos, claro, mis papás, que nos contaban historias de nahuales, de brujos, de cosas mágicas, ¿no? Claro. Pero ya mi primer contacto con los libros fue en la biblioteca. Okay. Y fue ahí donde yo dije, esto me gusta, esto de contar historias, de descubrir cosas, me encanta. Y ahí tuve mucho contacto con los niños, porque al ser en aquellos años, todavía una biblioteca era muy importante. O sea, no en todas las casas había enciclopedias, ni diccionarios, ni libros de diferentes temas. Y el celular, pues, era algo todavía muy, muy lejano. Totalmente, muy ajeno, sí, ¿no? Muy ajeno. Muy ajeno, ¿no? Sí, era, yo que lo veíamos en las películas. Nada más, exacto. Nada más, esta idea, ¿no? Del celular. Sí. Entonces, nace ahí en biblioteca, ¿y hacia dónde se dirige? De ahí me voy al museo. De la biblioteca me voy al Museo Nacional de la Cerámica. Ahí fui directora de promoción. Oh, mira. Y mi trabajo era, pues, estar muy en contacto con los artesanos, porque justo era promoverlos a ellos. Claro. Promover su trabajo, presentar su obra, su trabajo diario, ¿no? Que a veces, por lo que decíamos hace ratito, al verlo tan cotidiano, tan familiar, yo esto lo he hecho toda la vida, le restamos un poquito de importancia, ¿no? Claro. No, lo vemos como algo muy fácil de hacer. Y será fácil para los que han nacido haciendo eso, pero hay personas que realmente lo valoran porque no lo ven a diario y lo ven desde otra perspectiva y ven lo valioso y lo mágico que es crear de la nada una obra, ¿no? Claro. Y recuerdo tras bambalinas, antes de iniciar el programa, comentábamos de un pequeño proyecto que se hacía, que bueno, en lo particular, yo era no tan grande, era un niño, que me escapaba de ir a Doctrina por ir a los amigos del museo, precisamente, hasta que me cacharon y me dijeron, usted va a la Doctrina porque tiene que hacer su primera comunión y deja a los amigos del museo. Y que no duró mucho, o sea, recuerdo que al final fue... Sí, fue poco. Poco, como un año, ¿no? Un año, cuando mucho. Con amigos del museo, yo recuerdo esa parte y que comentábamos, ¿no? Que fue donde como que se unió esta gran comunidad de amigos. Cultural, artística y de gestores culturales. ¿De qué se trataba Amigos del Museo? No sé si nos quieres explicar. Fíjate que fue muy bonito porque eran... Bueno, en ese tiempo, chavos, en ese tiempo, ya hace un ratito, el museo estaba muy abandonado y necesitaba este empuje de gente que sin afán de buscar una remuneración, iban y hacían actividades artísticas y convocaban a otros artistas, a otros jóvenes a que disfrutaran de este espacio, pues nuestro, ¿no? Donde se mostraba pues toda la historia artesanal de nuestro Tonalá, y no solamente de nuestro Tonalá, sino de nuestro país, porque en el museo alberga obras que han sido premiadas de diferentes estados de México. Claro. Y el grupo de amigos del museo era gente muy comprometida que le interesaba hacer promoción de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro arte. Y creaba actividades muy padres, había desde talleres de barro para los niños, había cuentacuentos, había música. Ahí fui donde conocí muchos artistas como León Chávez Texeiro, que ahí
nos hizo el honor de ir a cantar, había talleres de pintura, había exposiciones de dibujo, escultura. Bueno, fue muy enriquecedor. Y para mí fue aprender muchas cosas y gracias a estos compañeros que de otra manera creo no las hubiera encontrado o no les hubiera dado el valor que ahora tienen para mí, ¿no? Porque claro, lo descubrí con otros ojos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Esa parte de ver algo que tú veías constantemente Exacto. En tu casa y verlo desde otra perspectiva, de otros ojos, cambia muchísimo la visión. Totalmente, ver una obra, un botellón, una vajilla, una maceta, verla en un espacio que lo traten con ese respeto, claro, te cambia totalmente el panorama y dices, oye, esto que hacen es muy valioso, esto que hago, esto que veía tan familiar, ¿no? Que mi abuelita se ponía a hacer los jarritos, que mi papá, mi mamá pintaban y para mí era algo pues que se hace toda la vida y que lo hace toda la gente. Y ya verlo ahí dices, no, pues no cualquiera puede hacerlo. Justamente, ahorita me hiciste acordar, precisamente en estos días estaba ahí con mi suegra, platicando, y movió algunas piezas y encontré unos moldes, los tenía ella, de barro, de las miniaturas de cuando se hacían las ensartas sí, de jarritos, de platitos, de cazuelas, y me hizo recordar esos momentos de cuando se hacían, y veía uno en las banquetas de Tonalá, que las sacaban al sol, solear, o ya a bañarlas en engobe, y todo era como muy, como si fuera, yo lo recuerdo como ese sueño surrealista de nuestro México mágico, ¿no? Sí. Y qué padre. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo evoluciona Gris? ¿Cuál es la siguiente ahí? Después de eso, ahí en el museo conocí a mi esposo, los amigos del museo, ahí lo conocí. Muy buenos amigos del museo. Nos hicimos muy buenos amigos. Y bueno, después de eso, iniciamos un grupo, se llamaba Artesano, un grupo de artesanos y de varios de amigos del museo estaban también en este grupo. Pero bueno, pues al final cada quien tenía pues prioridades y metas diferentes, este grupo se deshace y bueno, es el tiempo en el que yo me dedico a ser mamá de tiempo completo, ya me dediqué solamente a criar a mis hijos, que en ese momento pues eran muy pequeños y me necesitaban. Claro. Después de esto, ya mis hijos ya estando un poquito más grandes, iniciamos otro grupo también de artistas, en el que pues más que yo ponerme a crear, yo era como la promotora, ¿no? Yo andaba buscando espacios donde ellos pudieran presentar su obra. Qué padre. Sí, fue una etapa muy bonita también y siento que crecí mucho en cuanto a que ya era algo más, ya no era como una ocurrencia de jovencitos ahí creando, ¿no? Sí, sino que esto ya era algo más serio, más, bueno, siempre lo tomé con mucha seriedad y responsabilidad, pero ya lo veía, la edad te hace madurar y te hace también replantearte las cosas, las ideas y las situaciones. Totalmente. ¿Y en qué termina el grupo? Pues fíjate que igual que el otro grupo, pues llegamos a un momento en el que sentimos que fue todo lo que teníamos para dar y todo lo que podíamos recibir también de ese grupo y pues se disuelve, pero nunca hubo un pleito ni en Artesano ni en este otro grupo, siempre hemos quedado como muy buenos amigos. Te digo, la edad te da mucha madurez y te das cuenta de que pues los caminos ya no eran por el mismo rumbo y seguimos apoyándonos, pero ahora cada quien en su trinchera. En su trinchera. Totalmente. ¿Algún momento, digo, he visto que has caminado bastante, bueno, sabemos que has caminado bastante, en algún momento dijiste, ya, esto ya no es lo mío? Sí, llegó un momento en el que, mira, es difícil a veces hasta ponerse de acuerdo con uno mismo, porque un día te levantas queriendo una cosa y a mediodía dices, no, creo que esto no era lo que andaba buscando.
Entonces fue ese momento en el que dije, no, creo que ya es momento de empezar algo yo. Claro. Algo que me guste, que me llene todo lo que quiero. Y fue ahí donde nace Moreno Americano. Okay. Moreno Americano Centro Cultural. Centro Cultural. Dices, ya, me cansé de andar. Sí, dije. Y fíjate que fue, me acuerdo bien, un día muy específico. Ajá. Mi hijo mayor vio una publicación de que iban a iniciar clases de violín en el Centro Cultural Los Ariles. ¿Sí? Yo no conocía a Los Ariles, no conocía a Tere Figueroa, pero mi hijo me dijo, ma, es que van a dar clases en Tonalá de violín. Ah, pues vamos, sí, te llevamos. Y llegué a Ariles y me encantó. Dije, esto es lo que yo quiero, claro. Esto es lo que yo buscaba, un espacio que se pueda usar para muchas actividades, no solamente, no sé, exposiciones o talleres de música o solamente lectura, sino que converjan todas esas actividades que van formando gustos, criterios y van encontrando caminos para cada persona, porque estoy cierta que pues que no somos iguales, nadie. Y puede a mí encantarme la lectura, pero puede llegar alguien que diga, ¿sabes qué? A mí no, eso de leer como que no se me da, yo prefiero oír música, o claro. Yo prefiero ver una película, o a mí me gustaría más algo más movido, no sé, coreografías de ballet folclórico, de danza, no sé. Uh-huh. Y eso es lo que yo quería, eso claro. Es lo que a mí me gusta mucho ser una plataforma, bueno, ahora que Moreno Americano es una plataforma para estas manifestaciones y ver gente tan diversa y cómo puedes amar tanto una película y que haya alguien más que lo que ame es escuchar una narración, escuchar un cuento, leerlo, platicarlo, conversarlo. Me encanta, claro. Me gusta mucho y creo que Dios, el universo o lo que sea que crean, nos va llevando por diferentes caminos y tú vas agarrando de ahí lo que te va a ir funcionando para luego encontrar tu propia historia. Claro. Y en esta parte, el comenzar, creo que es una de las partes más complicadas. Siempre cuando uno comienza es, híjole. Siempre. ¿No? Y funcionará, no funcionará, ¿qué pasará? Y empiezan como las 1000 preguntas. ¿Cuándo echaron a andar Moreno Americano? ¿Recuerdas? Fíjate que te platico de esta vez que fuimos a Ariles y yo le dije a Mario, a mi esposo, yo quiero eso, porque en ese momento de mi vida estaba 100% en casa. Claro. Porque ya había terminado el grupo que te cuento con sí. Otros artistas y pues ya todos seguían trabajando en su línea, pero yo me quedé un poquito más en casa. Y cuando encuentro a Ariles dije, esto es lo que quiero. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Es que yo quiero eso. Y mi esposo sí, es muy precavido y siempre él es muy de hay que planearlo, hay que pensarlo. Y duramos 2 años así planeando. Y un día le dije, ¿sabes qué? No, ya, lo vamos a abrir. Y fue para un 2 de noviembre, celebrando el Día de Muertos, abrimos el espacio con muchos miedos. Claro. Pero también con mucha satisfacción porque era algo que queríamos, algo claro. Que queríamos hacer. En ese tiempo mis hijos ya, pues el chiquito ya tenía 8 años, ya no me necesitaba tanto en casa, mis hijos pues ya tenían 18, el mayor, 17, entonces ellos se involucraron muchísimo en el proyecto porque era algo que también les gustaba. Les apasionaba. Y así nacimos. Al principio fue abrirlo, pero solamente en momentos muy específicos. Claro. Como ese día que abrimos para un Día de Muertos, abrimos ese día y ya no abrimos como por 15 días hasta que volvimos a tener otra actividad. Claro. Y así estuvimos al principio. Y después de 3 años, ya fue así como de, hay que meter talleres. Y empezamos a traer talleres y empezamos a traer exposiciones.
y pues el placer de estar trabajando en algo que realmente crees en él y que sientes que eres útil en ese lugar, en ese espacio, pues es enorme. Sí, y aparte que se ha vuelto este oasis de la comunidad, ¿no? Sí, fíjate que eso nos da muchísimo gusto porque poco a poco la gente nos ha ido aceptando en este espacio y hemos sido, fíjate que eso me gusta mucho, no así como el centro cultural, sino como el centro cultural, o sea, es nuestro. Podemos llegar ahí a sentarnos, a platicar, porque de hecho a veces vienen personas, amigos ya, que no vienen porque hay una exposición o no vienen porque vienen a un taller, vienen porque quieren estar en este espacio. Se sientan, platicamos de nuestras historias, de nuestros recuerdos, de, no sé, lo que haya de tema en ese momento. Y después de un rato, pues bueno, qué a gusto se está aquí, nos vamos. Pero ¿qué tienes mañana? ¿No? ¿Qué va a haber mañana? ¿Qué película vas a tener? Y así se ha hecho esta comunidad. Sí, ese oasis, y me refiero no solo en la cultura, sino también en las necesidades que tenía la población, ¿no? Sí, los niños, yo recuerdo cuando venían 2, 1, un niño. Sí, pues tú fuiste parte de esto, a ti te tocó también. Me tocó ver en algún momento, y de repente regresar y ver lleno de niños, y caray, o sea, sí. ¿De dónde lo sacaron? Levantaban un jarro y yo creo que salió un niño, ¿no? Sí. Uno de los cántaros. Sí. Esa parte es muy interesante porque veo que fue como la segunda pasión de Gris, la promoción a la lectura, que ya venía, que no la dejaste como guardadita ahí en la biblioteca. No, siguió. Sigue. Platícanos un poquito cómo empiezas con este rollo, porque también sé que eres contacuentos y que te gusta mucho la narración. Platícanos esa parte también, por favor, Fíjate Gris. que, como te decía, en casa pues no había los medios para que nos compraran libros. Yo tuve la fortuna de tener abuelos que muy cariñosos, mis abuelos siempre fueron un gran pilar en mi vida y ellos me contaban muchas historias, siempre. Y mi abuelito era campesino, mi abuelo paterno no lo conocí, pero mi abuelito materno era campesino. Entonces, todas mis vacaciones era irme con él a sembrar, a veces hacia ladrillo, cuando no estábamos a sembrar, bueno, yo iba nomás de colada. Dijo la mosca. Ajá, no, estamos arando. Yo iba de colada, pero digo que íbamos a sembrar. Cuando no íbamos a sembrar, íbamos a hacer ladrillo. Y todo el tiempo era mi abuelito contándome historias de que una vez cuando yo estaba chico y me metí al río, o que las brujas, que una vez vi como eran unas bolas de fuego que subían el cerro y eran brujas, no, me contaban miles de historias, y mi abuelita igual, mis dos abuelitas igual. Ajá. Entonces yo siempre crecí con ese gran tesoro. Y a mí me encantaba contar historias. Cuando trabajaba en la biblioteca, iban los niños y buscaban, maestra, porque siempre me decían maestra, es que no encuentro el libro que hable de tal cosa muy específica que le pedían en la escuela. Y yo le apoyaba y le ayudaba, y pues la terminaban rápido la tarea, y como terminaban rápido se quedaban viendo libros. Pero muchos de ellos pues no sabían leer como muy fluido, y maestra me lo cuenta. Claro que sí, yo me agarraba contando cuentos. Y siempre me gustó esta parte de la narración, siempre, contar historias, aumentarles de mi cosecha, hacerlas más fantasiosas. Y después me doy cuenta que hay un seminario que es de promoción a la lectura. Y dije, pues por parte de Secretaría de Cultura. Y me metí al seminario, me fascinó porque me di cuenta que la lectura no solamente era cuando agarras un libro y lo lees, la lectura también te la pueden platicar, como hacían mis abuelitos conmigo. Y yo, para mí eso fue mágico, porque dije, bueno, entonces no es cierto que yo estaba separada de la lectura o de todo esto tan mágico que tienen los libros, ¿no?
Y me doy cuenta que muchos niños, bueno, aquí ya teniendo el centro cultural, muchos niños era su primer acercamiento a estas historias mágicas que tú puedes sacar de cualquier cosa, ¿no? De que un día te caíste de la silla y de eso creas una historia de un fantasma que te la jaló, que te la quitó y que te caíste. Y me encantó. Entonces empezamos a crearles, a contarles historias a los niños que ya venían aquí y luego a ir a las primarias. Ahorita vamos a una primaria, tenemos 2 grupos en el que vamos, les contamos historias, pero también los alentamos a que ellos creen sus propias historias. Esa parte es súper interesante. Entonces, no es solamente que ellos lean, sino también la creación de la propia lectura. Sí, sí, ¿no? sí. Porque muchos se quedan, o bueno, nos quedamos con esta idea, es promotora de la lectura. Ya viene que... Es como los testigos de Jehová, ¿no? Llegas a las tocas a las 9 de la mañana y vengo a que leamos, no sé, a Nietzsche, ¿no? Le voy a invitar a que leamos, ¿no? Creo que va más allá de este simple hecho de como tal cual el concepto promotor a la lectura, sino más bien lo que decías, la idea del amor a la lectura y lo que conlleva, ¿no? Porque leemos y leemos, pero cuando no empezamos a crear, porque al fin es lo que nos da la lectura, nos da bastantes herramientas y bagaje para poder seguir creando historias, dibujos, no sé, 1000 cosas, ¿no? Fíjate que es bien importante, yo lo veo con nuestros alumnos, con los niños con los que leemos y demás, que a veces la misma escuela o nuestra misma familia, en mi caso mi mamá, si era dura, mi mamá nos ponía a leer y donde me equivocara, ya tenía mi mamá ahí el palo porque te equivocaste. Y yo, no, pues oye, ¿cómo le creas amor a la lectura después de eso? Jamás, no. Y ahora nos damos cuenta con los niños que tienen cierto miedo a ponerse a leer porque se sienten juzgados, ¿no? Se sienten como que me va a calificar y si me equivoco. Y lo que hacemos es llegar con ellos, yo les leo, les narro un cuento, los invito a que, me llevo siempre mi maleta llena de libros y los invito a que ellos agarren el libro que quieran. Y no me lo tienen que platicar, no les voy a hacer como, a ver, cuántas palabras lees por minuto, ni mucho menos. No. En este caso es, enamórate de la historia que te brindan, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿Qué resuena en ti? Y ha habido historias muy padres porque de repente terminan de leerlo y se acercan los niños. Maestro, es que un día a mí me pasó esto y esto y esto. Y ha habido historias muy lindas desde que una niña se da cuenta que su hermana siempre ha sido su mejor amiga, hasta historias muy tristes de alguien que se acuerda que su perro se le perdió y nunca más lo volvió a ver y se da cuenta en ese momento que lo extraña o que nunca había tenido tiempo de decirlo en palabras, en voz alta, que extrañó a su perro y que ese momento fue triste. Sí, esta idea de la catarsis, ¿no? Sí, y es tan importante que te des el tiempo de decir, fue muy triste y quiero llorarlo porque lo necesito, porque hay algo trabado ahí. Te decía que no solamente es leer, sino que ellos cuenten sus propias historias. Ahora para el 2 de noviembre quisimos leerles historias que llevaran este tema de las ausencias, de las despedidas, ¿no? Y les pedimos a los niños que nos escribieran un momento que para ellos fue triste porque alguien ya no estaba o porque se tuvieron que despedir de algo. Y hubo una catarsis tremenda de niños que jamás lo habían dicho en voz alta. Cuando mi conejito murió, yo me sentí muy triste. Y fue acompañarlos en ese momento de escribirlo, porque realmente su tristeza era fuerte y era algo que había pasado 4 años atrás y que no lo habían podido sacar.
porque sentían que era algo que no era tan relevante, que no era importante. Pero al momento de estarlo platicando y luego escribirlo, para ellos fue una emoción que por fin fue dicha. Y qué difícil, ¿no? Sí. Porque estás hablando de una escuela primaria. Sí. ¿No? Sí. Y que ellos mismos se den cuenta de esto que está pasando o que pasaron en algún momento, de las pérdidas, Sí. que hace consciente, la lectura consciente, ¿no? Exacto. Esa parte es muy, muy padre. ¿Qué talleres tienes en el Centro Cultural Moreno Americano? Pues mira, tenemos talleres de dibujo, de pintura, tenemos de escultura, tenemos lecturas, tenemos también taller de inglés, estamos por iniciar el taller de inglés, tenemos también taller de teatro, de música. Talleres de lectura, también por ahí, no sé si se siguieron haciendo los talleres que un sábado domingo que tuve la oportunidad, recuerdo que tenías también, porque también en el arte o los artistas, o se da mucho la parte del rollo energético y todo este rollo. Vi que Sí. tenías algo de carta astral. Sí, también. Bueno, estos no son como talleres que se llevan todos los domingos. Okay. De repente, cada mes hacemos un taller de cartas astrales o de yoga, de meditación. Ajá, pero los talleres que ya están como más calendarizados son los de inglés, dibujo, pintura, escultura, regularización. Música. Pero pues igual tenemos eventos como de música, toquines, tenemos cine, que es todos los miércoles. El 7 de marzo, si mal no recuerdo, vamos a tener la presentación de un documental que se llama Mi No Lugar. Es un documental que habla sobre la situación de estas personas que por diversas razones tienen que moverse de su lugar de origen y lo que eso conlleva, ¿no? Los invitamos, ojalá y puedan acompañarnos. Claro que sí. Igual en nuestras redes, en Facebook estamos como Moreno Americano Centro Cultural, ahí es donde pasamos todas las actividades que tenemos. Ok, ahí encontramos cualquier cosa. Toda de comida, la gente ve que hay algunas mesas, silloncitos. Sí. ¿Qué comida ofreces? ¿Cafecito? Sí, platícanos. Los sábados y domingos tenemos desayunos, chilaquiles, taquitos, molletes, café de olla. Y pues todas las tardes aquí tenemos el espacio abierto para que se tomen un cafecito, un panecito, pie, flan. Y que vengan y platiquen y conozcan. El lugar, en verdad es muchísimo. Es como esta pausa del ajetreo del tráfico, la gente. Entrar aquí es un oasis, es totalmente verde, en verdad, bajo uno las revoluciones, invitadísimos, el café es muy rico. Y los invitamos a que lo prueben. A que lo prueben. Bien, pues terminamos. ¿Nos puedes repetir otra vez tus redes sociales, Gris? ¿Dónde te pueden? Sí, estamos como Moreno Americano Centro Cultural en Facebook, Instagram. Y pues el espacio está abierto cuando quieran visitarnos. En las redes sociales es donde estamos pasando pues todas las actividades que tenemos, pero si gustan venir un día a visitarnos, a tomarse un cafecito, a estar en el ambiente relajado entre los árboles, los pájaros. Y la cultura, ¿no? Los libros. Los libros, tenemos biblioteca, está abierta todos los días, no tiene ningún costo entrar y tomar un libro, leerlo, platicarlo, cuando gusten. Muy bien, pues recordarles que nos sigan mis redes son Escultor Jesús Flores Ríos en Facebook, igual estoy en Instagram, Tlacuilo Nahual en TikTok. Y recuerden también seguir a Netford, Descubre TV, ¿sí? Producciones Netford y Descubre TV, nuestro canal. Agradeciendo ni más ni menos a nuestros patrocinadores, Hacienda La Campana, La Terraza Bellísima, una excelente atención, en verdad recomendable, un lugar también con mucha naturaleza y bastante amplio. Y ni más ni menos que sales también a Somali. Entonces, esto sería todo, agradeciendo a nuestro productor,
Miguel Ordóñez y Floor Manager Dani. Hasta la próxima.